Hola amigos, este es un Facebook Live sorpresa. Voy a ir hablando sobre un tema que está muy de moda esta semana, desde que la USGA y la Royal Lancashire pues han sacado el estudio de distancia del año 2017. Entonces, voy a ir diciendo un poco mi opinión, porque la verdad que tenía hecho un artículo bastante crítico, pero le he rebajado un poco el tono porque he ido leyendo información que era muy interesante. Ahora todos los que vais comentando me estáis viendo en directo si estáis a las 7:42 hora española. Y nada, voy a hablar sobre el estudio que ha hecho la USGA y la Royal Lancashire sobre el aumento de distancia en el golf. Si vais diciendo, vais incluyendo en los comentarios vuestro nombre, de dónde nos estáis viendo, pues perfecto. Y así vamos interactuando un poco sobre cuál es vuestra opinión sobre este estudio que han realizado. Yo voy a dar diversos puntos de vista y os voy a terminar con mi opinión. Voy a ir aportando lo que yo pienso sobre este tema, ¿vale? Estamos en directo, como os he dicho. Son las 7:42 hora española. Si lo estáis viendo más tarde de esa hora, lo estaréis viendo en diferido, que como sabéis los directos de Facebook se terminan guardando en diferido. Y vamos a hablar sobre el estudio que ha sacado recientemente la USGA y la Royal Lancashire sobre la distancia, el aumento de distancia en el año 2017. Os recomiendo que vayáis interactuando en la parte de comentarios y vayáis diciendo desde dónde nos veis, vuestro nombre, y os voy a ir indicando un poco lo que opino sobre todo este tema. Vamos a esperar un poquito a que se vaya conectando la gente, ya que era un directo que no había avisado a nadie. Pero bueno, hay veces que las cosas sin preparar pues funcionan mucho mejor, ¿no? Y tengo muchas ganas de hablar, de daros mi opinión, pero también tengo muchas ganas de escuchar cuál es la vuestra. 7:43 hora española y ya van subiendo el número de conectados en este directo que vamos a hablar sobre el reportaje o el estudio que ha sacado la USGA de la Royal Lancashire sobre la distancia. Así que vamos a ir empezando. Os voy compartiendo una serie de imágenes, ¿vale? Sobre la clave de lo que ha hecho el estudio de la USGA. Voy a empezar primero con el artículo que he ido haciendo, ¿vale? Para que le tengáis un poco por dónde iba. Este es mi artículo, todavía no está publicado, es un preview, pero se basa principalmente en que uno de los primeros párrafos que dice este estudio es insuperable, ¿no? El artículo, el estudio está todo en inglés, he traducido esta parte, bueno, y todo el estudio que me he leído habitualmente, como debe ser, que es que el incremento de la distancia puede contribuir a una demanda de campos de golf más largos, más duros y que utilicen más recursos al más alto nivel de juego. Y esta tendencia puede tener un impacto en los costes de operación de los campos de golf y poner más presión en el entorno medioambiental de los mismos campos. El efecto del incremento de distancia en el equilibrio entre la habilidad y la tecnología es solo algo a tener en consideración. Mantener ese equilibrio es fundamental para preservar la integridad del golf. Vale. Dicho esto, ¿por qué creo que no están diciendo están diciendo una verdad a medias en este tema? El problema que ellos dicen está exclusivamente para los jugadores profesionales de golf. Hay muchos otros jugadores que no tienen ese problema. Al final, los jugadores profesionales de golf suponen el 1% como mucho, del golf mundial. El otro 99% lo suponen jugadores amateur. Y sinceramente creo que estos jugadores amateur no tienen ese problema, ¿no? Entonces, perdonad un momento que estoy aquí liando una. Vale, primer plano y transición. Vale. Como os decía, los jugadores amateur no tienen ese problema. Es más, cuanta más distancia haga un jugador amateur, pues mucho mejor para él. Sin embargo, todo el estudio va indicado hacia los jugadores profesionales por un aumento de 3 yardas. Pero buscando información, la información que más me ha gustado, como de costumbre, es la que se ha colgado en MyGolfSpy, en la que dice que se han cambiado muchos campos que se jugaban en unos campos distintos en el 2016 y en el 2017 se han jugado en otros campos. Que por eso, fundamentalmente, ha habido ese cambio de tendencia, que tampoco es una barbaridad, que estamos hablando de 3 yardas de aumento de distancia entre el año 2016 y el año 2017. Hice un directo hace mucho tiempo sobre esto, en el que aportaba las 3 variables o los 3 factores clave por los cuales estaba aumentando la distancia en el golf.
El primero es la preparación física de los jugadores. El máximo precursor es Tiger Woods. En su momento, él tuvo claro que para que mejorar en el golf y para mejorar su golf no solo bastaba con una buena técnica, sino que al final tenía que desarrollar todas las partes del juego y una parte muy importante era la parte física. Luego, el cambio de tendencia de cuando empieza a aumentar la distancia es con la entrada de Tiger Woods. Lo que pasa es que el cambio físico que realiza Tiger Woods es en el año 2000 y los datos de distancia de los circuitos empiezan a entrar en vigor en el shot by shot, el shot tracer, todas esas cosas que ves tan flipantes en la televisión, empieza a entrar en vigor en el año 2013. Es decir, los grandes circuitos empiezan a recopilar información sobre distancias en el año 2003, ¿no? Cuando, digamos, ya 3 años llevaba Tiger con una preparación física, con un cambio en la preparación física de los jugadores brutal. Si esto lo llevamos a 2017, pues evidentemente cuando estáis viendo la televisión estáis viendo que los jugadores son auténticos atletas. Os recuerdo, voy cortando un poco de vez en cuando, ¿vale? Son las 7:47 horas españolas, si lo estáis viendo a otra hora que lo estáis viendo en diferido, y me encantaría que fuerais interactuando y qué opináis si habéis tenido oportunidad de leer el estudio de distancia que ha preparado la USGA y la Royal Lancashire, que está siendo súper viral, está teniendo muchos comentarios y yo os estoy dando mi opinión y os estoy diciendo las cosas que creo que son importantes dentro de este estudio, como os estoy recordando. He empezado diciendo un poco que lo más interesante ha sido la parte de MyGolfSpy, que ha dicho que lo que ha cambiado han sido, de los 30 y pico campos que se han jugado en el PGA Tour, pues ha habido como, me parece, 10 han sido los mismos, ¿no? Entonces, eso ha provocado que las mediciones no sean iguales. O sea, tú, para hacer una estadística sobre distancia, como todas las comparativas, al final tienen que ser, son las mismas condiciones climatológicas, tienen que ser en los mismos campos de la misma forma preparada y otra serie de condicionantes. No puedes generar, sí que lo puedes generar, pero al final no es totalmente verdad todo lo que se dice, porque no estás comparando ni las mismas condiciones, ni el mismo campo. Si el campo ha llovido, evidentemente se hará menos distancia, si el campo está muy duro, se hará muchísima más distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay mucho viento, se hará más distancia, si en los hoyos en los que hay los medidores, que no se miden en todos los hoyos la distancia, está el viento en contra, se hará mucha menos distancia. Es decir, hay una serie de cosas que hacen que este tipo de estudios no arrojen toda la verdad necesaria, que son muy interesantes y que la USGA y la Royal Lancashire, la verdad que en este sentido son muy buenos, ¿no? Pero yo diría que están errando en el tiro. Ellos creen que todos los problemas del golf vienen por la distancia, pero yo creo que sí que, vamos, no soy nadie para contradecir lo que dice la Royal Lancashire ni la USGA, pero en mi opinión es que hay unos problemas mucho más importantes en el golf que no tienen nada que ver con la distancia. ¿Por qué? Porque el 99%, incluso más, de los jugadores en el mundo del golf son amateurs. Y a los amateurs nos da exactamente igual el aumento de distancia. Es más, si es que los campos para los amateurs deberían ser todavía más cortos, no más largos. Entonces, lo que se dice en los primeros párrafos de ese estudio es que el aumento de distancia va a llegar a que los campos de golf sean más largos, que sean más duros y sean más difíciles de mantener. Todo lo contrario, si el amateur lo que quiere es jugar campos más cortos y quiere pegar a la bola lo más lejos posible, y la media de distancia que se está diciendo de los estudios de los jugadores amateur es como máximo, me parece que son 230 yardas, que son para los handicaps más bajos. Imaginaros los handicaps por encima de 20, no llegan a 200 yardas. Entonces, ese estudio está hecho para los jugadores profesionales, pero no es totalmente cierto, porque no se están comparando los mismos datos. Es como cuando tú haces una prueba de velocidad en un coche, ¿no? O cuando haces la famosa prueba de consumo, ¿no? Es que el coche consume 3,1 litros a los 100. Es que eso es mentira. O sea, consume 3,1 litros a los 100 cuando tiene unas condiciones perfectas, en un óvalo, a una velocidad media, sin el aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. No es el caso tampoco del estudio que han realizado, pero sí que no están comparando lo mismo, ¿vale? En el momento que se cambian los campos de golf, que se cambian las condiciones climatológicas y un largo etcétera, no puedes comparar ese dato. Y aún así el dato son 3 yardas por encima respecto a del año 2016. Entonces, creo que no son los problemas que tiene el golf en la actualidad. El aumento de distancia puede ser un problema para los 30 o los 35 campos que se juegan en el PGA Tour, o para los grandes, que es donde ha habido un aumento brutal, que el artículo de MyGolfSpy, como siempre, es súper interesante en ese sentido, que el mayor aumento de distancia ha venido en el último US Open de Erin Hills, que ha habido, me parece que han sido como 15 o 20 yardas de diferencia en el aumento de distancia, ¿no? Entonces,
Al final, cuando tú tienes una gráfica, tienes un dato demasiado elevado, la media sube muchísimo, ¿vale? Y viene por esos datos. Incluso en el máster me parece que ha sido en el que menos ha habido un aumento de distancia, que es como 0,4 yardas. Entonces, bueno, creo que no se está acertando con esta forma de enfocarlo y creo que deberían centrarse en otras cosas que hacen muy bien. O sea, la USGA y la Royal Ancient son virales muchas veces cuando sacan este famoso estudio de distancia. Pero os voy a mostrar una serie de cosas que son maravillosas y que muy poca gente conoce que está haciendo la USGA o trabajos que está haciendo la Royal Ancient. Para que veáis, os lo voy a ir indicando aquí en la pantalla compartida, ¿vale? Voy a poner aquí esto y voy a poner el Kusker. Mira, por ejemplo, la USGA tiene esto que veis aquí arriba que se llama la ventana esta se llama Serving the Game, ¿vale? Pues Serving the Game hay una parte que es una Green Section, que es buenas prácticas para el mantenimiento de los campos de golf, y después tiene otra que es maravillosa, que es el Water Resource Center, ¿vale? Que es cómo utilizar los recursos hídricos que cada vez van a ser más escasos en los campos de golf. Pues estas cosas que hace la USGA deberían ser muchísimo más virales que el aumento de distancia. Entiendo perfectamente que al final todo en tema en redes sociales, etcétera, se vaya siempre al aumento de distancia, que es un tema que es muy fácil. Es como cuando sale Tiger Woods jugando un torneo, pues que hay un pico de redes sociales de viralidad brutal. Y en este sentido, ha habido un pico esta semana que todo el mundo habla sobre este famoso estudio de la USGA y la Royal Ancient. Pero a mí me encantaría que se hablara sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre cómo la USGA trabaja para mejorar y ayudar a los campos de golf a que utilicen de una forma mejor los recursos hídricos. No solo tiene esa parte del Serving the Game. El Serving the Game tiene una cosa maravillosa que se llama el STEM Resource Center, que es cómo aprender golf con la ciencia en los colegios. Hay una serie de grados que allí llaman los grados de 3 a 8 y los grados de 9 a 12. Pues esto de verdad que es bonito. Es que si te metes dentro, enseñan a los niños, no sé si habéis visto en vuestras ciudades, cuando va, por ejemplo, las exposiciones itinerantes de obra social La Caixa, que habrá sobre ciencia, que habrá sobre este tipo de cosas. Bueno, pues esto lo están haciendo la USGA, están haciendo cómo aplicar el efecto Bernoulli, cómo funciona la aerodinámica de la bola, cómo funciona otra serie de cosas, el principio de Arquímedes, para el cubicaje de los drivers, y esto lo está haciendo ya. Esto son cosas maravillosas de la USGA. O sea, ¿por qué no tiene más viralidad este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no comparten esto? Al final nos estamos centrando en cosas que a la amateur le dan exactamente igual. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Vamos por ejemplo, a cosas que hacen maravillosas la Royal Ancient. La Royal Ancient, dentro de su página, pues tiene una cosa que se llama Sustainability, ¿vale? Y dentro tiene Nature, Communities y Resources. Yo he seleccionado esta, que es la de generar beneficios para los campos de golf. Te dan buenas prácticas sobre casos prácticos y buenas praxis de cosas sobre el medio ambiente, de casos de estudio, de listas, te dan opciones a publicaciones, a descargas, en cómo gestionar tu campo de golf, en cómo hacer que el ritmo de juego sea mucho más rápido. Es decir, hay una serie de cosas que creo que en este sentido se están perdiendo, ¿no? Y creo que sería importante que en vez de centrarnos siempre en lo que es la famosa distancia de los jugadores profesionales, que a nosotros nos da exactamente igual, es más, a mí me encanta ver cuando Rory McIlroy pega a 350 yardas o cuando Jon Rahm está pegando por encima de 300 yardas todos los drivers. Es que yo creo que no hay nadie en contra de eso. Los únicos en contra, al final, son los propios, digamos, circuitos profesionales como el PGA Tour y el European Tour, que están viendo que con ese aumento de distancia los campos se están quedando cortos. Pero os pongo el ejemplo de la semana pasada que se hizo en México, ¿no? Un campo súper chiquitito, súper corto, y al final tuvo un resultado muy competitivo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no va a cambiar la tecnología, que son un campo bien diseñado. Y el ejemplo de México de la semana pasada es un campo bien diseñado. Tengo un comentario de José Luis Arrizabalaga, muy interesante, y nos dicen que también es debido a la I+D+I que hacen las marcas de bolas. Vale, José Luis, no solo las marcas de bolas, es que el aumento de tecnología ha sido brutal en todos los segmentos. O sea, los palos ahora mismo son muy distintos a como eran hace 20 años. La bola, por supuesto, hace más distancia, pero es que la preparación física y técnica de los jugadores está a un grado superior. No solo eso, ¿qué ha hecho la tecnología que tú dices de las bolas o el I+D+I? El I+D+I no solo se aplica en las bolas, se aplica en la forma en cómo los jugadores optimizan su rendimiento. Y eso se ha conseguido con los radares de golf.
con el FlyScope, con el Trackman, con el Foresight, o sea, con cualquiera de esos tipos de radares, ya el jugador tiene de primera mano cómo tiene que pegar a la bola para que haga 20 yardas más. Es que con los ángulos de ataque, ya solo modificando tus ángulos de ataque en función a una velocidad de swing, ya puedes sacar y optimizar muchísimo más tu distancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que el aumento de distancia que son 3 yardas. José Luis, muy de acuerdo. Pues totalmente de acuerdo. Es decir, tenéis los comentarios de Facebook para ir hablando y dando vuestra opinión sobre lo que necesitéis. Si tenéis alguna duda sobre lo que estoy diciendo, encantado en que me cortéis. Yo estoy dando mi opinión y os estoy dando la información de todo lo que veo necesario que sepáis. Como os he dicho, todo viene referenciado al estudio de 2017 que ha sacado hace una semana la USGA y la Royal Ancient, en la que dice que hay un aumento de distancia de unas 3 yardas. O sea, como os he comentado anteriormente, son las 7:57 hora española. Si le estáis viendo más tarde este vídeo en directo, es que lo estáis viendo en diferido, no pasa nada. Si vais comentando, yo os iré respondiendo a medida que vaya pudiendo. Y los que estáis viéndolo en vídeo en directo, pues cualquier pregunta o duda que tengáis o comentario al respecto de que, oye, a ver, es que no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, me lo ponéis en comentarios y yo encantado de igual me convencéis, ¿eh? Pero os estoy dando mi punto de vista, ¿no? Creo que el tiro tiene que ir por otro lado, ¿no? No nos tenemos que centrar en el aumento de la distancia. El aumento de la distancia para los jugadores amateur da exactamente lo mismo. Vamos a centrarnos en cómo el golf se hace más divertido. Que el PGA Tour y el European Tour cada vez lo hacen mejor. Cada vez hacen unos vídeos que están increíbles. El hoyo 16 del Waste Management Open, que hay muchos que dicen se va la mano a la cabeza porque se le va de las manos, joder. Pues igual se le tiene que ir de las manos un poco, ¿no? Para que se consigan una serie de cosas y para que se consiga llegar a gente que vea que el golf es súper divertido, joder. Si es que todos los que estamos aquí estamos enganchados. ¿Por qué no somos capaces de trasladar lo que estamos diciendo? Javier Blanco Molina, ¿tú crees que influye tanto la tecnología? Me refiero a nivel amateur. La tecnología incluye una barbaridad, Javier. A nivel profesional influye muchísimo porque ellos al final se dedican a ellos y están 7-8 horas y tienen un equipo detrás que no puede tener acceso a un jugador amateur. Tienen psicólogos, tienen preparadores físicos, tienen preparadores técnicos, tienen incluso nutricionistas. O sea, tienen una cantidad de equipo detrás, tienen medios tecnológicos que no salen. O sea, es como el PGA Tour, cuando vemos a los jugadores del PGA Tour sobre todo, es como cuando hacen las pruebas en la Fórmula 1. O sea, ellos están probando prototipos continuamente, los palos que llevan. No son los palos que hay en el mercado, ellos llevan un palo totalmente distinto, no os equivoquéis. O sea, no vais a comprar nunca el palo de Dustin Johnson ni de Tiger, ellos están jugando otro palo distinto, que al final pondrá TaylorMade M3 o TaylorMade M4, pero las configuraciones que llevan en muchos casos son casi inaccesibles para los jugadores amateur. Hace tiempo leía un artículo de para mí uno de los mejores clubmakers del mundo antiguos, que es Tom Wilson, ¿no? Que es un tío que sabe una barbaridad y uno de mis ídolos a nivel de fitting, ¿no? Que decía que para hacer los palos del fallecido Payne Stewart se tiró más de 300 horas para realizar los palos y lograr que él tuviera unos palos a medida de forma correcta. Imaginaros el trabajo que lleva, imaginaros con los jugadores cada hora. Evidentemente, ahora los clubmakers no se tiran 300 horas para dar con eso, porque tienen una tecnología y unas capacidades como decía antes José Luis, de I+D+I, tienen unos equipos trabajando detrás, es que tienen millones de euros para evolucionar los productos, es que eso antes no se tenía. Si te respondo a tu pregunta muy sencillamente, Javier, tiene muchísimo que ver la tecnología, pero tiene muchísimo que ver la preparación física de los jugadores. Es que hace 10 años se creó un equipo de Tiles, el Tiles Performance Institute, única y exclusivamente para preparar a los jugadores específicamente en golf. Esos jugadores hacen unos ejercicios que están única y exclusivamente predefinidos para mejorar su flexibilidad, su movilidad, su fuerza centrada en el golf. Fijaros esto, o sea, como os decía, hice un directo hace como 4 o 5 meses que hablaba sobre esto y vuelve a salir el tema. Y el año que viene volverá a salir el tema porque volverá a aumentar la distancia. Es que no se puede ir en contra de la tecnología. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero de verdad, ¿a vosotros os importa, José Luis, que estáis ahí, Javier, que estáis ahí viéndolo, ¿de verdad os importa el aumento de la distancia en vuestro juego? O sea, ¿no pensáis que para un jugador amateur es mucho más sencillo jugar campos cortos pegando a la bola mucho más fuerte que con campos largos? Y es que los campos largos para un jugador de un cierto nivel son aburridos.
De verdad, es que no entiendo cuál es esa historia que hay ahora con que hay que hacer los campos más largos. Y que los campos lo primero que tienen que ser son divertidos. En el momento que no sean divertidos, se pierde la esencia del gol, chicos. Esa es un poco por donde van todos los tiros, ¿no? Y bueno, también he visto otro artículo muy interesante, no de ningún modo, claro, José Luis, no, de ningún modo. A ti a los amateurs al final le da un poco igual el aumento de la distancia. Como os comentaba, había otro artículo muy interesante que he leído de Fritz X Golf, que tienen un punto de vista súper interesante en las formas, la forma que tienen de comentar las cosas, que ellos dicen que son unos amantes de la arquitectura clásica de los campos de golf y que entienden también que al final la USGA y la Royal Ancient sean los únicos capaces de poder gestionar este cambio, porque no tienen, entre comillas, ningún interés comercial. Empezamos a tener más gente en el foro, en el comentario. Ignacio Riley, lo pararán cuando quieran, como hicieron en tenis con los secadores. ¿Te acuerdas cómo se jugaba niebla hace 20 años? Sí, me acuerdo, porque la verdad que entrenaba casi 3 horas al día en tenis y sí que la verdad que era una barbaridad como se jugaba niebla, ¿no? Gracias Ignatiu por tu comentario, José Luis. Un par 5 de más de 500 metros, un par 3 de más de 200 metros se sufre. Sufren hasta los profesionales. Es que si ves las estadísticas en los pares 3 de 200 metros de los profesionales, alucinaríais. Pero muchas veces, otra de las cosas, ¿no? Vale, vamos a hablar un poco de todo, ¿no? No solo ya estamos con el estudio de distancia, pero veo que os interesan otra serie de cosas. El jugador amateur por norma se exige demasiado. Si os dejara una cuartilla de un medio folio con las estadísticas de los jugadores profesionales, la próxima vez que fuerais a jugar un torneo o un campo de golf, os iríais mucho más motivados, porque tendríais las estadísticas reales de lo que hace un jugador profesional. Un jugador profesional coge el 60% de las calles. O sea, de 10 calles coge 6. Los greens, a una cierta distancia, tienen un error de un 50%. De cada 10 greens cogen 5 si están en el RAF. O sea, tener esa idea en la cabeza. Los pads de más de 3-4 metros tienen un porcentaje bajísimo. Sí que es cierto que los pads de 1 metro tienen un 99% de acierto. Pero yo creo que si nosotros, los jugadores amateur, aparte de todas las cosas que nos dicen y alguna barbaridad que nos dicen por ahí, tuviéramos como os digo, ¿no? Un folio en el que dijeran las estadísticas reales de los jugadores profesionales, cuando nosotros tiráramos la bola RAF, pues tendríamos claro, es que un jugador profesional la va a poner en el green el 50% de las veces. Joder, si nosotros la ponemos en green, es un milagro. Entonces, vamos a intentar reducir nuestras expectativas, que también he leído muchos artículos muy interesantes sobre la reducción de expectativas del jugador amateur. Y cuando vamos a un campo de golf, vamos sin haber entrenado durante toda la semana y queremos hacer nuestro handicap. Pues eso es muy difícil. Los días que salen esas cosas es porque realmente es un día que tenemos suerte. No penséis que es porque jugamos de narices. También es cierto que el tema de la distancia es bueno para unas cosas, pero es malo para otras, ¿no? Pero siempre enfocado al jugador profesional. Al final, Carlos Marcos, no arriesgan los golpes como nosotros. Evidentemente, Carlos, los jugadores profesionales son aburridos. O sea, si habéis tenido la oportunidad de seguir algún torneo de profesionales, entenderme la palabra aburrido, ¿vale? Son aburridos en el sentido de que ellos llevan una estrategia de juego y no la cambian por nada. Ellos saben a dónde tienen que fallar. Y si fallan al lado incorrecto, saben que tienen unas posibilidades muy limitadas de hacer par en ese hoyo. Pero ellos lo tienen claro a nivel mental. O sea, nosotros no. Nosotros estamos debajo de un árbol y queremos meterla en green. Es que tenemos que aprender mucho de los jugadores profesionales, de verdad. La rutina no, ¿vale? Porque la rutina a veces es tediosa, ¿no? O sea, también hay otro estudio que se ha hecho, ya que estamos hablando de todo, ¿no? Y bueno, que tengo tantas cosas en la cabeza, ¿no? Como dice José Luis, ¿no? Queremos ir en regulación en todos los hoyos. Es que me parece que el porcentaje más alto de greens en regulación del circuito americano está en un 80%, pero la media es un 60%, ¿no? O sea, imaginaros la media que están haciendo ellas, ¿no? Entonces, lo que os digo, ¿no? O sea, la distancia en unos casos es buena para unas cosas, pero es muy mala para otras. Como os digo, ellos son como si fueran grandes estrategas, ¿no? Ellos se ponen en el tee y dicen, vale, esta calle, si la cojo, llego a green. Si la meto en el RAF, tengo muy pocas posibilidades de llegar. Y si fallo al lado malo, pues tengo que intentar salvar el par. Y tiran para salvar el par. Javier Blanco, la tele nos hace mucho daño a los amateurs. No, Javier, no es que nos haga mucho daño. Si nosotros fuéramos capaces de sacar las conclusiones correctas de lo que vemos en la tele, nos ayudaría mucho, porque se aprende mucho viendo a estos jugadores. Pero después, cuando llegamos al campo,
solo nos centramos en que debajo del árbol la queremos meter en green. Y es que no es así. Debajo del árbol tenemos que hacer como hacen ellos muchas veces, que es tirar al bunker de entrada green. O tirar a la izquierda para tener un pad porque no entra en juego el bunker. Pero siempre nos quedamos con que ellos la meten en green. Claro que la meten en green, sé que se dedican a ello, si es su trabajo. Esther Villavicencio. Exacto, no hay que perder la perspectiva. Diviértete al jugar, que al final eso es un juego, correcto, es un juego. Y si tratáramos de divertirnos y de tener una preestrategia antes de llegar a jugar al campo de gol, nuestro resultado os aseguro que sería infinitamente menor. Lo que pasa es que nos volvemos locos. Yo, por ejemplo, que soy un jugador que abre la bola, ¿qué sentido tiene en el que yo me ponga en un hoyo a intentar cerrarla? Si sé que mi efecto natural es el abrir la bola, ¿por qué intento a veces cerrarla? O sea, imaginaros qué tontería os estoy diciendo, ¿no? Si vosotros tenéis un efecto natural que sabéis que es con lo que estáis trabajando siempre, ¿por qué intentáis hacer otra cosa cuando estáis en el campo de gol? Si no estáis dando bolas todas las semanas para hacer ese efecto, joder, trabajar con lo que tenéis, ¿no? Esther Villavicencio, al contrario, yo aprendo con la tele, claro, sí, pero cuando se sacan las conclusiones correctas, Esther. Susana, si no tendríamos que llevar también una libreta con ellos con todas las caídas y eso no lo llevamos, ¿a que no? Pues no, evidentemente, nosotros no llevamos eso, pero es que no solo no llevamos eso, sino que lo que tardamos en leer un pad son 15 segundos y ellos se tardan en leer un minuto. No quiero decir con eso que ahora empecéis a leer las caídas un minuto, porque tampoco tendría mucho sentido, ¿vale, chicos? Javier, sí, pero queremos jugar al par del campo y tenemos en cuenta nuestro hándicap. Ya, pero es que al par del campo yo siempre pongo el mismo ejemplo. El gol es un deporte muy desagradecido, en el sentido de que nosotros, cuando jugamos, siempre queremos